Hola, Vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces Pop. La venganza de los electroalces Pop. Uno de los superhéroes más populares es sin duda Spider-Man. Este superhéroe ha visto la fama en los cómics, películas, series animadas y en cualquier medio en el que haya aparecido. Su popularidad ha sido tan grande desde su concepción y parece que con la larga trayectoria podría ya no tener secretos o novedades, pero en realidad sucede todo lo contrario, porque son muchas las historias y aventuras que se han creado alrededor del trepamuros y aún quedan algunas cosas que seguramente te sorprenderán. Por eso en este video te traemos 7 cosas que nadie entiende de Spider-Man. Y recuerda suscribirte al canal y darle clic en la campanita para que no te pierdas nada de nuestro futuro contenido vengador. Spider-Man es la creación de Stan Lee y Steve Ditko, que en poco tiempo se convirtió en un hombre que casi cualquiera reconoce sin dificultad. Casi todo el mundo conoce parte de sus elementos básicos como la araña radioactiva, la muerte del tío Ben o los grandes poderes y las grandes responsabilidades o hasta las telarañas. El amplio conocimiento de la cultura pop del personaje quizás sea la razón que ha llevado a muchos de sus escritores a que el personaje de Spider-Man tenga tantas historias diferentes, que en muchas ocasiones resultan un tanto extremas y hasta extrañas, todo con el afán de seguirnos sorprendiendo a nosotros los fans. Fue de los primeros superhéroes de los cómics en saltar a la fama en la pantalla grande de la era moderna con la trilogía de Sam Raimi, y desde entonces ha sido un protagonista de muchas otras cintas más, pero esta popularidad quizá puede generar algo de confusión, y eso es de esperarse con la gran cantidad de diferentes Spider-Man que han existido a través de diferentes universos y sagas enredadas, y por eso existen varias cosas que aún nadie entiende de Spider-Man. En séptimo lugar de las cosas que nadie entiende del trepamuros tenemos la muerte del tío Ben, y sí, sabemos que este es un dato ampliamente conocido por todos y es parte de la historia de origen del personaje y se ha representado ya de muchísimas maneras diferentes. Todos hemos escuchado al icónico discurso de "con un gran poder viene una gran responsabilidad", seguido con un devastador momento cuando Peter deja escapar a un ladrón que termina matando al tío Ben, pero aún hay cosas que se han malinterpretado de este icónico momento. Hay un pequeño detalle en lo que Peter Parker realmente le hizo al asesino del tío Ben. Es de conocimiento común que rastrea al criminal hasta un almacén, pero ¿qué es lo que realmente sucede ahí? Quizá gracias a la película original de Sam Raimi de Spider-Man, que prácticamente se convirtió en la historia de origen del personaje más conocida, existe la suposición de que Spider-Man causó su muerte indirecta o directamente, o por el contrario, si tus referencias son las películas de The Amazing Spider-Man, se muestra cómo es que el ladrón nunca es atrapado. Sin embargo, en la versión original de la historia y la mayoría de las encarnaciones posteriores, Peter se ve superado por el horror al darse cuenta de que es el mismo hombre que pudo haber detenido antes y lo deja para que la policía lo encuentre. De esa forma no muere el ladrón. Y algo digno a destacar es que el tío Ben en los cómics nunca le dice la famosa frase "un gran poder conlleva una gran responsabilidad". Esta frase lo dice el mismo Peter Parker al final del cómic. Para el dato número 6 tenemos cómo es que funcionan realmente sus poderes de pegarse a las paredes. Dentro de los cómics en sus páginas los poderes de Spider-Man parecen bastante sencillos. Tiene una super fuerza, puede adherirse a las paredes, tiene un sentido arácnido para mantenerlo fuera de los problemas y fabrica sus propios lanzatelarañas para poder moverse por todo Nueva York. Sin embargo, comprender las especificaciones de cada poder individual puede volverse un verdadero dolor de cabeza, sobre todo de su peculiar habilidad de adherencia. Inicialmente fue descrito como dedos de succión y la habilidad ha sido representada de diferentes maneras, desde pequeños pelos en la punta de sus dedos hasta electricidad estática, con la cual sinceramente no hay mucho sentido de que esto se adhiera mucho a todas las superficies. De la misma manera, a menudo se han olvidado de cuán poderoso es este poder. En algunas historias de origen, especialmente en las películas, el héroe no podrá controlar este poder inicialmente y terminará pegado accidentalmente al cabello de alguien o a las páginas de una revista. La cuestión es que se dice que el agarre del personaje es ridículamente fuerte, con la implicación de que si estuviera pegado a una pared, sus brazos se separarían de un cuerpo antes que sus dedos de la superficie contra la pared a la que fueron presionados. Definitivamente es un poder que pocas veces se llega a explicar de qué tan poderoso resulta, pero con esto nos damos cuenta de una mayor idea de lo peligroso que es si no lo sabes controlar. Para el dato número 5 de cosas que nadie entiende de Spider-Man, tenemos como Peter Parker no fue el primer hombre araña. Esto parece casi increíble porque el que conocemos todos nosotros es el mismo Peter Parker, y sabemos que después de él llegaron otros Spider-Man como Miles Morales o incluso el Spider-Verse nos presentaría varias versiones alternas de este mismo personaje, y hemos tenido más de 13 personajes además de Peter Parker que han sido Spider-Man, pero quizá muchos otros no pensaban que el primer hombre araña realmente fue alguien más.
El jefe de Marvel pensó que todo el concepto original de Spider-Man era absurdo, ya que las personas odian a las arañas, los adolescentes solo son buenos como compañeros y no como los protagonistas de la historia, y los superhéroes deberían de ser cualquier cosa menos incómodos. Así que Stan Lee y Steve Ditko hicieron lo que cualquier buen empleado haría e ignoraron a su jefe para introducir al personaje en el último número de Amazing Fantasy. Después de que los fanáticos pidieron más, Goodman exigió a Stan Lee que le diera al nuevo héroe de Marvel su propia serie. Así, en 1963, el mundo obtuvo The Amazing Spider-Man número 1, pero el debut de Peter Parker no fue el primer personaje de Marvel con temática de araña. Durante la década de 1950, los cómics de monstruos y de ciencia ficción estaban de moda. Por lo tanto, no fue una sorpresa que Journey into the Mystery número 73 presentara una araña doméstica transformada por rayos radioactivos en un hombre araña que habla y camina. Trágicamente fue asesinado, pero eso fue lo que le permitiría que llegara un hombre araña mucho más carismático e interesante. Y llegando al lugar número 4 tenemos como Iron Man ha sido su más grande mentor. Esta idea definitivamente ha sido impulsada por la popularidad de la versión del MCU de Peter Parker y su gran relación con Tony Stark. No negaremos que Marvel hizo un trabajo increíble en unir a estos dos personajes en las últimas películas de los Avengers. Aunque claro, algunos parecen molestos con esta relación, a nosotros sinceramente nos encanta. Y ya para este punto de la historia es que parece parte integral del origen de Spider-Man, que fue Tony Stark quien le dio a Peter Parker su traje y quien le dio la oportunidad de viajar por Estados Unidos y quien lo trajo para ayudar a los Avengers en Capitán América Civil War. Esta relación da un paso más en Infinity War, con Peter Parker casi convirtiéndose en un hijo sustituto de Tony Stark y muriendo en sus brazos. Pero esto no es solo en el MCU, los dos tienen una cierta historia en los cómics, por supuesto, tal vez más famosa durante los eventos de Civil War, donde los dos se unen en un inicio en el mismo bando y Tony le da el famoso traje de Iron Spider. Sin embargo, hay que aclarar que esta relación está muy lejos de ese vínculo paternal que Stark y Parker compartieron en las películas. Y al final de esa historia de los cómics, Peter termina por cambiarse al bando del Capitán América y fraccionando su relación con el famoso multimillonario. Su relación no tiene ninguna de las implicaciones que tiene en el MCU. Y para el número 3 de esta lista tenemos cómo es que Spider-Man tiene espermas radioactivas. Y sí, ya sabemos que esto suena de lo más extraño del mundo, pero es totalmente cierto. Algo que resulta aún más desafortunado porque digamos que en sus historias de los cómics, Peter Parker ha tenido bastantes novias. Mary Jane, Betty Grant, Gwen Stacy, Felicia Hardy, Cindy Moon y solo por mencionar algunas. Fue durante la historia de Reign del 2006, ambientada en una realidad alternativa dentro de 30 años en el futuro, donde suponemos que intentaban hacer una especie de versión de The Dark Knight Returns versión Marvel, donde Peter Parker dejó de ser un superhéroe después de la muerte de su amada Mary Jane Watson, que murió de cáncer. Este Spider-Man retirado regresa a la escena cuando la ciudad de Nueva York cae presa de la corrupción y decide nuevamente convertirse en un héroe luchando contra los 6 siniestros. Lo más extraño de la historia resulta ser la revelación de cómo murió Mary Jane, porque en lugar de mostrar su trágica y conmovedora muerte, los escritores decidieron profundizar en los detalles más finos, que fue a causa del esperma de Spider-Man, específicamente porque es radioactivo y mató a MJ. Por mucho, uno de los momentos más extraños de Spider-Man, y el simple shock de esta revelación no fue suficiente. En cambio, obtuvimos una explicación en profundidad de cómo sucedió que la muerte de su amada fue realmente su culpa. Además de eso, Peter Parker grita todo eso al cadáver de Mary Jane después de haber desenterrado del ataúd, donde ahora guarda convenientemente su disfraz. Solo para demostrar que no estaba de acuerdo con esto, el cráneo de MJ muerde su rostro. De verdad muy perturbador e innecesario. En el número 2 tenemos cómo se ha asociado con Superman, Batman, Transformers y hasta con el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Este es uno de los superhéroes más importantes de la Casa de las Ideas, y esto ha hecho que seguramente tenga constantemente ofertas de crossovers y colaboraciones, pero definitivamente algunas han sido de lo más extrañas. En el universo de Marvel se han encontrado con varios de los personajes de este universo, pero sus colaboraciones no se cierran a Marvel Comics. En Transformers número 3, J. Jonah Jameson envía a Peter Parker para tomar algunas fotos de los Decepticons y Autobots luchando en Oregon. También en Superman vs. The Amazing Spider-Man, este dúo pelea y luego se unen para detener al Lex Luthor y al Dr. Octopus. Batman compartió una experiencia similar cuando él y Peter Parker se enfrentaron a un equipo de Carnage y el Joker. Y dentro de las colaboraciones más extrañas están cuando Spider-Man se reunió con el presidente Barack Obama en el 2008, en la asignación que cubría su toma de posesión del alter ego de Peter Parker, que se precipita para salvar el día, en donde dos Obamas se presentaron sorprendentemente a la ceremonia. Decídanse, ¿quién de ustedes es boss?
Yo. En el primer lugar de la lista tenemos cómo ha muerto en más de una ocasión. Como todos los buenos superhéroes que han tenido una larga trayectoria, Spider-Man ha muerto, algunas veces de hecho, aunque nunca por mucho tiempo. Su primera muerte sucedió durante el arco de la historia de The Other en el 2005, cuando el villano Morlun lo golpeó y este villano incluso le arranca un ojo a Spider-Man y se lo come. Cuando Morlun busca terminar el trabajo más tarde, Peter usa toda su fuerza para derrotar a su enemigo, pero sucumbe fatalmente por las heridas. La segunda ocasión fue en Ultimate Spider-Man número 160, donde Peter Parker es asesinado por el Green Goblin y reemplazado por Miles Morales. Pero al final terminaría Peter por volver a aparecer unos años más tarde en un laboratorio al azar antes de conducir hacia la puesta de sol con MJ. La tercera ocasión ocurrió en The Amazing Spider-Man número 700 del 2012. Aquí nos presentan cómo murió en una batalla contra el Dr. Octopus, donde el villano termina por tomar el control de su cuerpo y se hizo cargo del manto por más de un año en un intento por demostrar que es un Spider-Man superior, y por eso le dan precisamente el nombre de Superior Spider-Man. Marvel devolvió a Peter Parker a la vida eventualmente. Seguramente no serán las únicas veces que los cómics nos cuenten una vez más su muerte, y estos fueron las 7 cosas que nadie entiende de Spider-Man. Pero de igual manera, si te interesa conocer las 7 cosas que nadie entiende del Capitán América, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos que seguramente te van a encantar. Por mi parte, yo los veo mañana. Y como siempre, acabas de ver La venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.